Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy en una entrega especial que nos va a permitir conocer de las finanzas y la economía para emprendedores y para hondureños que tienen esta apuesta de poner a trabajar sus recursos o atreverse a ir en busca de préstamos para emprender, para mejorar su condición económica. Nos acompaña una especialista que nos visita desde Guadalajara, es una catedrática, es una experta en temas financieros, la doctora Alicia Márquez. ¿Qué tal? Así es, Bienvenida. Rosendo. Bienvenida. ¿Qué tal su estadía en Honduras y esta experiencia corta en una economía en vías de desarrollo, doctora? Buenas noches. Bueno, primero que nada, Rosendo, muchas gracias. La verdad es que mi estadía yo me siento chiqueada, que acá significa consentida, porque yo nunca había venido a Honduras, entonces la verdad es que me han consentido desde que llegué. Pero la realidad es que me siento agradecida de que veo que hay eventos como este, como es el Ahorro Fest, porque está promoviendo una parte de las finanzas de las personas súper importante. Y esta parte de las finanzas de las personas se va a traducir, Rosendo, en la parte de las finanzas de las empresas, de los pequeños negocios. Así es que de entrada yo me siento muy agradecida. Y luego ayer que yo venía por acá del aeropuerto, pues yo escuchaba parte de la situación económica. Hoy por la mañana escuchaba por ahí que estaba la presidenta del banco. Entonces me sentí muy identificada, Rosendo, mucho, porque parte de lo que ustedes viven económicamente también lo vive mi país. Es decir, somos países en vías de desarrollo que tenemos que invertir mucho en educación, en acción, en reestructurar ese tejido económico, pero hay que saber desde dónde se tiene que reestructurar. Así es que lo que yo escuchaba y lo que he visto hasta ahora es muy similar a lo que vivimos en nuestro país. Sufrimos de lo mismo Latinoamérica. Entonces tenemos que poner énfasis en los mismos puntos clave, Rosendo. Y está, advierte, doctora Márquez, el emprendedor en diferentes escalas, el empresario con una apuesta clara, con sus iniciativas frente al complemento que debe venir de parte del Estado, del gobierno, con reglas claras, con apoyos, con incentivos que le permitan que los recursos que entran al mercado estén con la garantía del caso y no el fenómeno que es muy común en la región de cambio de reglas, que empezamos bien, que vamos avanzando, pero después, lastimosamente, en algunos casos, hasta por aspectos estrictamente políticos, nos cambian. Exacto. Fíjate por dónde vamos a empezar. Cuando de repente yo trato de apoyar a las personas en finanzas personales, me dicen, no, es que yo no quiero eso porque eso es como no gastar, me vas a decir que no gaste, ¿verdad? Y yo desde ahí empiezo a decirles, no, te equivocas. Aprender un poquito de finanzas personales se trata de gastar, Rosendo, porque no hay otra forma de activar el engrane económico. Aquí la diferencia está en no gastar a lo loco, sino la educación financiera sirve para gastar de forma inteligente, Rosendo. Una vez que yo aprendo a gastar de forma inteligente, no solo estoy buscando un bienestar para la persona ni para la familia, sino estoy logrando que ese bienestar se traslade hacia el emprendedor o el empresario. Porque ¿qué voy a gastar? Los productos que tiene el emprendedor o el empresario. ¿Por qué es importante que sí gastemos, pero de forma inteligente? Porque de forma inteligente cuido mi gasto personal y el de mi familia, pero de forma inteligente, porque estoy apoyando al emprendedor y al empresario. Si yo voy y compro sus productos, entonces él va a tener dinero para pagar a proveedores. Y esos proveedores también van a tener dinero para pagar a sus proveedores y van a tener dinero para pagar a sus empleados. Entonces esos empleados van a tener también dinero para gastar en otro emprendedor o en otro empresario. Es la única forma de mover el engrane económico. Entonces, desde las personas sí es importante aprender para gastar de forma inteligente. Pero ahora vámonos con el emprendedor y el empresario. ¿Qué pasa? Ellos se enfrentan a muchas cosas. De entrada sabemos que es valiente ya el que dice, oye, yo voy a tener un emprendimiento, tengo una empresa. Es valiente porque se enfrenta a todas las condiciones adversas, Rosendo, entre ellas a las reglas que tú mencionabas. Entonces, también nosotros las personas tenemos que entender que es importante emprender. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, todos deberíamos de tener la oportunidad de emprender. Y claro que decimos, pues si eso fuera fácil, cualquiera lo haría. Por ello también quisiera hacer un llamado a las autoridades para decir, oye, si estamos conscientes de que el engrane económico se mueve con tus emprendedores o con tus empresarios, entonces no hay otra. La fórmula está en apoyar a los emprendedores y a los empresarios. Y se debe de apoyar con varias cosas, entre ellas con esas reglas claras, para que ellos tengan la confianza de que nos vamos a abrir las puertas y no de que digamos, no, es que yo ni siquiera lo intento.
¿Por qué? Pues porque todas las reglas que me ponen, entonces ni siquiera voy a lograrlo. Entonces, ¿para qué lo Porque intento? aquí entramos a un área que ahora con el mundo de la tecnología debe ser las grandes apuestas. No sé cómo está México, pero obvio está mucho mejor que nosotros y es el tema de la simplificación, Sí. incluso en ese proceso de trámite que perfectamente se puede hacer en línea para entrar con mucho más dinamismo, sobre todo ahora que son temporadas que habrá que aprovechar. El fin de año, si se actúa bien y si se trabaja con ciencia, les va bien a estos pequeños y medianos empresarios. Sí, claro, Rosendo, pero fíjate, y tener un emprendimiento en línea habla de tus canales de distribución. Eso quiere decir que yo voy a llegar a mi cliente ideal por medio de persona a persona o bien en línea. Eso es ya una parte del emprendimiento, pero como te decía, ¿por dónde se empieza? Porque el empresario tenga claro las reglas claras y porque tenga apoyo. ¿En qué debe tener apoyo el empresario o el emprendedor? En la capacitación, en el plan de negocio, en orientarlos en la parte del mercado. Debería ser ideal que pudiéramos tener apoyo todos los emprendedores para un estudio de mercado, para tener datos claros para empezar. Y luego parte de todo ese proceso está elegir el canal de distribución. ¿Qué pasó en la pandemia? No todos los negocios y empresarios estábamos listos para entrar en línea y algunos se me desbalancearon. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cualquiera que estamos emprendiendo tenemos que saber que tengo que prepararme para cualquier cosa y uno de mis canales de distribución será también en línea. Entonces, te fijas lo importante de la preparación y de prever situaciones para los emprendedores y empresarios para que no nos vaya a pasar algo como en la pandemia y dejemos de existir. Eso es súper clave, la información y la preparación. Y estamos saliendo ya de la pandemia para entrar con proceso de una economía más dinámica. Veremos un 2023 por lo menos en esa área positiva frente a los grandes retos que tenemos que enfrentar, que ya economías como la estadounidense, nuestro gran mercado, habló ya de recesión y niveles de inflación que se están experimentando tremendos. Así es. Mira, sabemos que estamos en una situación crítica. Lo sabemos, porque venimos de una pandemia y estamos entrando a una recesión. Hay que entender nuestra realidad. Yo sé que a veces decimos, ojalá no pase y ojalá esto mejore, y hablamos de una forma muy aspiracional. Pero primero hay que sentarnos en nuestra realidad, tanto los emprendedores, los empresarios, como las personas, en las familias. Estamos entrando a una recesión. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que tomar acción, Rosendo. Tenemos que tomar acción. Oye, Alice, pero ya venimos de la pandemia, mira, ya venimos golpeados, sí, pero tenemos que sacudirnos un poquito y decir, tenemos que continuar. Tú sabes que Latinoamérica siempre ha sufrido de crisis, Rosendo, siempre. Yo creo que desde que yo era niña recuerdo que a mis abuelos decir, es que estamos en crisis y pasa una cosa y pasa la otra. Entonces, somos personas que ya sabemos cómo enfrentar una crisis, pero se nos olvida. Entonces, fíjate cómo es mi consejo que lo debemos de enfrentar. Primero, teniendo la conciencia de que sí, vamos a una recesión. Ya lo anunciaron estos países desarrollados. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos que prepararnos. Hay por ahí esos dichos que decía mi abuelita, que tú ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si ya nos están diciendo que estamos frente a una recesión, dalo por hecho que la vamos a vivir. Y para eso hay que prepararte, hay que poner nuestras barbas a remojar. ¿Y qué tanto nos estamos preparando? ¿Cuál es la experiencia que están viviendo y que en este ahorro FES que se instala mañana ustedes van a trasladar para no generar el pánico? Porque se presenta, doctora Márquez, y ahora en este mundo tan rápido de los medios de comunicación de masa y la social media, pues en un abrir y cerrar de ojos estamos ya enterados de lo que pasa en Japón, de la reacción que está registrando el mercado chino, del comportamiento de la actividad financiera de Estados Unidos, y se nos fue el tiempo. Se nos fue. Fíjate que yo en la mañana en el programa decía por ahí algo clave. Todos hablamos de inversión. La inversión que da más rendimiento, Rosendo, es el conocimiento. Porque aquel que tiene conocimiento para elegir tiene una ventaja. Entonces tenemos que tener información y vamos a hablarlo desde los tres ámbitos. Hoy en la mañana estaba por ahí la presidenta del banco y ella mostraba sus gráficas. Ella decía que preveía un crecimiento económico y lo decía con información. Puede ser que sí,
Sin embargo, desde el lado de las personas nos tenemos que prever. Pero ella que tiene información en las manos, ¿a qué estamos invitando a las personas? Este evento, el Ahorro Fest, es para tener información, para poder hacerle frente a la inflación, que es parte de la recesión. Yo en la mañana comentaba 3 aspectos clave para enfrentarte a la inflación, para enfrentarte a una recesión. Primero, cuida tu gasto, porque todos gastamos, todos. Y no se trata de no gastar, pero cuida tu gasto. ¿Qué significa? Siéntate con la familia, haz una hoja de en qué gastas. Y te aseguro que después de hacerla de forma consciente, vas a decir, híjole, de verdad que gasto más en cosas no necesarias. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Nadie dice que no gastes. Lo que sí tenemos que hacer es dirigir el gasto a las cosas necesarias. El término saber gastar cabe aquí. Exacto, claro que sabe, claro que es. Te voy a poner un ejemplo, porque a mí me gusta que hablemos, no me gusta que digamos, mira, qué bonito habla Alice, pero que lo viva. No, hay que tener una congruencia. Yo también hago mi gasto mensual en casa y en mi país está pasando lo mismo. Entonces, a la hora de que yo hago mi hojita de qué voy a ir a comprar al mercado, yo digo, a ver, si antes yo compraba 3 días a la semana carne y ahora está muy, muy cara, le voy a quitar uno. Y ese día voy a ponerle proteína a mi familia, pero de otra forma. Hay muchas otras cosas, ya le pongo champiñones, ya le pongo por ahí otra cosa. Es decir, trato de que el gasto no se eleve, que yo no diga, pues es que gaste más porque la inflación. No, yo decidí gastar lo mismo o decidí gastar menos. Si hay alguna fruta que es muy cara, como ahí en México, de repente el aguacate se dispara, bueno, menos días le pongo aguacate. Y si el mango se dispara, ¿sabes qué? Entonces ese día no hago agua de mango, hago agüita de naranja. Está en mi decisión. Entonces ese es el primer paso, Rosendo, verificar tu gasto y acomodarlo. Nadie dice no gastar, porque no se trata de no comer, se trata de acomodarlo. Otra cosa que también, y ahí invito a las familias a que lo hagan, oye, que subió la luz, subió la energía, a ver, ponte a tus pequeños, yo le digo al mío, tú vas a ser encargado de la luz. Tú te vas a encargar de que ninguna luz se quede prendida si no es necesaria. Y a otro le digo, tú vas a ser encargado del gas. Es decir, tú te vas a encargar de que si alguno de nosotros va a lavar, que de repente la secadora utiliza gas, todos en una misma tanda para que gastemos menos. Si incluyes a la familia en la conciencia del gasto, ahí te ayudas. Ese es el paso 1. El paso 2 para enfrentar la inflación es no tocar tu ahorro. Yo sé que cuando las cosas se elevan, cuando necesito el dinero, lo primero que se me da es el poquito ahorro que ya tenía. ¿Le parece si hacemos una pausa, doctora Márquez, y luego volvemos aquí con un especialista en finanzas y economía que nos visita de la ciudad de Guadalajara? Está con nosotros al banquillo y vamos a hablar del ahorro. Ojo a este elemento, porque aquí, si vemos las cifras a nivel de nuestra población, quizás un 20%, y vea, no me estoy yendo muy alto, de nuestros habitantes podrían tener estos sistemas activos que usted me expone, porque vivimos entre pobreza y extrema pobreza. Quizás la clase media se salva y un poco la media baja. Ya analizamos este punto aquí en el banquillo. Claro que hay. Por eso el tercer punto es generar ingresos. Yo no dije trabajar, generar ingresos. ¿Cómo se generan los ingresos, Rosendo? 2 pasos. Tú tienes que voltear a ver hacia afuera y voltear a ver hacia adentro. ¿Qué se dice? Se empieza por voltear hacia afuera. ¿Qué hay cerca de tu comunidad donde viva cada persona? ¿Qué hay cerca que se necesite? Seguimos esta noche al banquillo con la doctora Alicia Márquez. Hablamos de economía y finanzas con motivo del Ahorro Fest. Es mañana. Es mañana. El tema de los ahorros. ¿Cómo manejarnos? Porque es parte de una planificación y el excedente que puede tener en un ingreso un ciudadano de la clase media que ahorra. Y le menciono clase media, le insisto en ello, tal vez la clase media baja que puede ahorrar, pero aquí hay 6 millones de hondureños que estos conceptos no aplican. Pero no. ¿Cómo entendernos para que también ellos vayan saliendo de ese grupo y entren en un proceso de cambio? Fíjate, Rosendo, que ahí tú acabas de decir algo importante. No aplican, y no, aplica para todos, Rosendo. Todos podemos ahorrar. Lo tengo comprobado. Tú ahorita me decías algo. Para cierto segmento de la población no aplica, no pueden. Claro que podemos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver. Primero hay que entender por qué no podemos. La estadística dice muy clarito.
Las personas decimos que no podemos ahorrar, que no nos alcanza, pero también la estadística nos dice que la persona promedio gasta un dineral en cositas como los gastos hormiga, en el postrecito que me permito en la calle, que no alcancé a hacerme de comer en casa y voy y compro en la calle, en el de repente el periódico, en estarle poniendo saldo al celular de poquito en poquito, en de repente el refresquito, los vicios como el cigarro, como que nadie dice que no tengamos, ¿eh? Si es algo que a nosotros nos da placer, pues bueno, ya dependerá de cada quien. Pero la realidad es que gastamos muchísimo dinero en eso, muchísimo. Entonces, el decir no podemos, no, lo correcto es no queremos. Y te voy a poner ejemplos bien claros. Yo he tenido clientes, porque parte de lo que yo hago es dar asesoría financiera personal. He tenido clientes en mi país que me dicen, no, es que es imposible ahorrar. Ve nada más todos los gastos que tengo, la manutención de mi familia. Y yo solita les dije, ¿me permites ver tu gasto? Y yo te voy a decir cómo vas a ahorrar. En una semana, ese cliente que decía que no le alcanzaba, en una semana gastaba en refresquitos, en cigarros, en botana que compraba en el súper para tener en la casa, en comidas fuera de casa, en el cafecito. Gastaba casi un 30% de sus ingresos. Cuando le dije, a ver, no te voy a privar de las cosas que te gustan, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos cafecitos a la semana te tomas? No, pues es que voy a la esquinita y me tomo 5. Vamos a rebajarle 2. Vas a elegir el día de la semana, tal vez el día más pesado, solamente te vas a tomar 3 y le vas a quitar 2. Igual, ¿qué compras en el súper? Yo vi su carrito del súper y en ese carrito del súper había cereales, había por ahí galletas, había nieve, refrescos, vinito para tener en casa. Le dije, a ver, señor, vamos a quitar una botella de vinito, 2 que 3 botanitas, que vamos a hacer de otro tipo de botanita en casa. Oye, que al fin de semana yo salgo con mi familia 2, 3 veces a otros lados. Vamos a quitarle uno. Este ya no va. Vamos a hacer tarde de películas en casa con los pequeños. En esos ahorros logramos que él dejara de gastar un 15%. Y ese 15% le dije, lo que vas a hacer es vas a pensar que si lo gastas y me lo vas a poner en esta cuenta, pero sin chistar. Oye, no me digas, hazlo, pero es como si gastaras aquello. Porque aquí hay un sector que es comprador compulsivo también, o el gasto, A eso me refiero, porque se nos presentó el hecho. a eso me ¿Cómo refiero. hacer el control en ese ciudadano? Que por cierto, en nuestras economías latinas abundan. Abunda. Lo tengo súper comprobado, Rosendo. Aquel que me dice, yo no puedo ahorrar porque no gano suficiente, porque no me alcanza, claro que puede. Solo es cuestión de cambiar los hábitos. Yo sé que la forma en que nos convencemos de que no se puede, porque nos boicoteamos, nos convencemos, son esas de, es que cuando gane más, es que cuando me sobre, es que cuando deje pagar una deuda. No, señor. El ahorro tiene que ser una obligación, Rosendo. ¿Y sabes por qué obligación? Porque se convierte en mi arnés de seguridad. Yo creo que todos hemos visto a las personas que escalan y que escalan sus montañas y esas cosas y de repente van con todos sus lazos que lo sostienen y hay uno que le sube un poquito y lo están metiendo en la piedra y le sube un poquito y lo cambian de lugar. Ese se llama arnés de seguridad o se llama línea de vida y ese la van poniendo por si se resbalan y si se caen no se vayan a matar. A lo mejor se raspan, pero no se matan. Esa línea de vida es el ahorro, Rosendo. Por eso tiene que ser una obligación. Oye, Ali, yo no puedo ahorrar. No lo preguntes, hazlo. Fíjate cómo. Nosotros cuando vamos de repente a recoger lo que nos pagan del empleo, del negocio, ¿y qué tal que de ese día llegas a la casa y dices, ay, es que tiré uno de los billetes? ¿Y qué haces? Pues llorar porque no va a aparecer. Te adaptas. Entonces, el ahorro tiene que hacerse así. Yo cada vez que recibas dinero, saca un billetito, aunque sea pequeño, y aléjalo de ti. Aléjalo a quien más confianza le tengas. Ponlo en un banco, ponlo en otro lado, para que tú digas, se me perdió. Y te prometo que te vas a adaptar a lo que sigue. A lo mejor compras algo menos, a lo mejor lo reduces, pero ya diste por hecho que se perdió y ya iniciaste el ahorro. Así se hace. Porque cuando hablamos del ahorro como tal, salvo emergencia extrema, habrá que ir, Así pero no es. sacarlo por que deseamos algo que de repente lo tenemos. Exacto, por eso se llama fondo de emergencias. Y yo sé que al principio, cuando estamos escuchando estos términos, es decir, ay, no, claro que no, no se puede. Pero yo te invito a que no lo pienses, que lo hagas. Y yo te aseguro que cuando digas, ya saqué el primer billetito, ya hice como que se tiró, en automático vas a sentir la primera sensación de libertad. Porque vas a decir, ya empecé, y yo decía que no se podía, y ya empecé. Es decir, ya empezaste a tener
un pedacito de tu fondo de emergencias. Y ese fondo de emergencias te va a dar inconscientemente la tranquilidad. Si algo pasa como una emergencia, ya empecé. El sentido de empezar te ayuda a continuar, continuar, continuar. Y la siguiente quincena y la siguiente semana que recibas dinero, hagamos lo mismo. No lo pienses. Haz un billetito para acá, se cayó, se fue. Ponlo donde estabas poniendo los ¿Cuál otros. era el tercer elemento que habrá que observar en Así estos es. procesos? Porque se nos quedó pendiente. Así es. El primero dijimos no gastar o controlar el gasto. El Nadie dice no ahorro. hacerlo. El segundo es el ahorro. No, el primero es entender de dónde voy a poder ahorrar, que es controlando mi gasto. Si yo le quito un poquito al cafecito, a la botanita, a la comida fuera de casa, de ahí empiezo a ahorrar. El segundo es hacerlo, obligarte a hacerlo y no tocar tu ahorro. Porque bien dices tú, se toca para emergencias. Y una emergencia no es, ay, es que mira, que pasó la del catálogo y me está vendiendo los zapatos, déjame lo tomo. Eso no es una emergencia. Entonces ya vamos claros. El primero es controlar tu gasto. El segundo es no tocar el ahorro y si no tengo ahorro, empezar a hacer el ahorro. Y el tercero y de los más importantes que tú hablaste al principio, generar más ingresos. Ojo, porque yo no dije trabajar, ¿eh? Porque luego me dicen, pero maestra, yo ya tengo un trabajo y trabajo 8 horas, ¿usted quiere que trabaje otras 8? Sí, y el otro gran No, problema que enfrentamos no. aquí, doctora Márquez, es que siempre estamos en algún sector por aspectos políticos queriendo entrar al empleo del Estado, del gobierno. Exacto. En la empresa privada con peros porque no nos dan lo que nosotros aspiramos a ganar, no nos pagan bien, lo gasto todo en movilizarme, pero sí hay espacios entonces. Claro que hay. Por eso el tercer punto es generar ingresos. Yo no dije trabajar, generar ingresos. ¿Cómo se generan los ingresos, Rosendo? 2 pasos. Tú tienes que voltear a ver hacia afuera y voltear a ver hacia adentro. ¿Qué se dice? Se empieza por voltear hacia afuera. ¿Qué hay cerca de tu comunidad donde viva cada persona? ¿Qué hay cerca que se necesite? Te voy a poner un ejemplo, porque a mí me gusta que lo veamos con ejemplos. En la pandemia, yo siempre ando pero de volada, siempre ando recogiendo niños, trabajando en un lado, doy clases en las universidades, no tengo tiempo. Y llegó una vecinita y me dijo, maestra, yo me acabo de quedar sin trabajo y estoy ofreciendo que yo voy a hacer comida casera, pero no tengo dónde venderla. Si usted me da sus topercitos, se me da sus bowls que me va a dar, entonces yo se la voy a entregar a la hora que usted venga, casera, calientita, limpia y ya en sus propios sartencitos. Y a mí me resolvió la vida, Rosendo, me resolvió la vida. Y cuando le dije, por favor, hazte unos volantitos y empieza a repartirlos por todos lados. Hoy esa señorita ya tiene un restaurante y no tiene un local. Todo su negocio aplica en ofrecerle a la gente que trabajamos una alternativa para poder tener un alimento casero y limpio. Y ve este elemento que me da del entorno donde se maneja, es observar, porque el gran problema que se experimenta, y lo hemos visto en la pandemia, es que observamos o quizás miramos mal, vamos a decir así, porque la doctora Márquez vendía comida y yo ya quiero hacer lo mismo. Exacto. Y es ahí donde el conocimiento debe superar a esa visión. Exacto, no todos necesitamos lo mismo. Entonces, por eso el primer paso es observar qué necesita tu comunidad. Probablemente alguien te va a decir, es que yo puse un negocio ya a aquel lado y no funcionó. Tal vez a ti sí te funcione. Si tú observas correctamente, te va a funcionar. Pero dijimos que era el primer paso. El segundo es observar hacia adentro. ¿Qué significa observar hacia adentro? Oye, pero es que Alice, yo no tengo estudio. No, es indispensable. Yo les digo, tenemos tantos recursos, Rosendo, para generar ingresos. Fíjate, algunos tienen conocimientos, fueron a la escuela, tienen un papel, pero otros tenemos talentos, cosas que no necesité estudiar, las traigo, sé hacerlas. Otros tenemos habilidades. A veces me dicen, Ali, es que yo le sé a la carpintería, no me gusta, pero yo de niño tenía que ir a ayudar a mis papás. Tienes una habilidad. Oye, Alice, fui deportado de Estados Unidos, he tenido casos así, y yo allá aprendí a cuidar a adultos mayores. No tengo el papel, pero tengo la experiencia. Ah, perfecto, tú te vas a poner a ofrecer ese apoyo, esa ayuda para los adultos mayores, que es un sector que está desatendido, Rosendo, ¿eh? Hay muchas cosas que venden para los niños, para los adultos, el sector del adulto mayor está desatendido. Entonces, observando hacia afuera y observando hacia adentro, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué aprendiste? ¿A qué fuiste a la escuela? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué hay en tu entorno? ¿Qué relaciones positivas tienen? ¿Qué relaciones positivas? ¿Me permites? Te voy a contar un testimonio mío, muy chiquito. Yo tenía que haber salido
este lunes por la noche de Guadalajara hacia acá, hacia Panamá y luego acá a Honduras, ¿no? Y yo llego y yo había preguntado anteriormente, yo hice lo correcto, pregunté, oye, ¿necesito algo? No necesita nada, maestra. Muy bien. Llego al aeropuerto a las 9 de la noche, que mi avión salía a las 12, y me dicen, necesita la prueba de COVID reciente. Y yo, ¿cómo? Es que yo hablé y me dijeron que no. Pues sí la necesita, si no, no la dejo abordar. Entonces empecé a pensar y pensar. Y después me acordé que yo tengo muchos clientes médicos. Le hablé a uno y le dije, es que yo necesito urgentemente o no voy a poder abordar y pierdo el vuelo. Y me dice él, sin problema, tienes un hospital a 1 kilómetro, ahorita voy a hablar para que te manden una enfermera, te tomen la prueba ahí, ella se comunique con el laboratorio y te manden tu QR de que tienes una prueba. Y de inmediato pensé, cualquiera hubiera dicho a lo mejor, no, es que sin dinero no haces nada. Yo podría haber elegido sobornar a la persona. Oye, mira, te doy un dinero, me dejas subir. Y probablemente se hubiera enojado conmigo, probablemente me hubiera acusado con la policía. Pero lo que hice fue utilizar un recurso, las relaciones adecuadas. Y las relaciones en ese momento valieron más que el dinero. Entonces cualquiera de nosotros podemos tener un conocido, una persona que le ha ido bien y que no es que le vas a pedir dinero, le vas a pedir un consejo. ¿Y cómo superar las penas? Que ese es otro de los hechos que impiden en ciertos momentos el desarrollo de un emprendimiento, que tenemos el recurso, que tenemos las habilidades, está el conocimiento, pero nos da pena decir, es que si hago esto, me va a ver el amigo, me va a ver el conocido, y yo viéndome hacer eso, eso no. Es que ahí te va. Es bien fácil superar la pena. Hay que entender si el beneficio es mayor a la pena. Hay gente que me dice, no, Alice, es que a mí eso me da pena. Y yo les digo, ok, ahora cierra tus ojos e imagínate el bienestar que vas a lograr. Es decir, imagina que puedes pagar tu casa, imagina que puedes pagar el coche, imagina que puedes darle mejor educación a los hijos, imagina que puedes llevarte a la familia de vacaciones. ¿No te agrada? Sí. ¿Y qué es más fuerte, el motor o la pena? Porque con la pena no vas a lograr ninguna de esas cosas. Y lo peor es que después vas a decir, yo ya los hubiera logrado, pero me ganó la pena. Cuando el motor es más fuerte, la pena se queda de lado. Y se los compruebo, porque cuando tenemos una urgencia, es decir, Dios no quiera, de repente vemos a la mamá enferma, al hijo enfermo, te aseguro que sales y haces lo que sea necesario, porque lo hiciste. Es que era urgencia. El motor era más fuerte que la pena. Ahí se te quitó. Entonces, hay que hacer que el motor sea más fuerte que la pena y con eso se elimina la pena. Muy bien, la doctora Alicia Márquez, una experta en economía y en finanzas, con los consejos para que usted emprenda y ponga a trabajar su ingenio y sea persona de éxito. Hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los créditos. ¿Qué hacer también con las ofertas que están llegando por montones y nos ofrecen mucho? Atentos a eso, porque no todo lo que brilla es oro. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con la doctora Alicia Márquez. Antes de traer esto los créditos, cuéntenos dentro de esas habilidades, ¿cómo se convirtió en una psicóloga para llegar a una psicóloga de éxito en finanzas? Así es, con experiencia, Rosendo. Fíjate que la experiencia es curiosa. Yo me preparé en finanzas, todos mis estudios son en finanzas, todos. Y cuando yo salí de la universidad dije, pues, ¿dónde va uno a desarrollar lo que aprendió? Y fue a trabajar a un banco. Duré 18 años trabajando en una banca, pero me pasó lo mismo que a todos. Yo ganaba bien, yo fui creciendo, fui aprendiendo y al poco rato yo ya trabajaba 10, 12 horas, no me alcanzaba lo que ganaba, estaba sobreendeudada y 8 tarjetas de crédito. Y para acabarle, ya no tenía tiempo de ver a mi familia. Me metí en el círculo vicioso. Fíjate cuál es el círculo vicioso. Empieza con trabajo. Trabajo mucho, gano poco, me lo gasto, no me alcanza. Como no me alcanza, tengo deudas, pago deudas, menos me alcanza. Trabajo mucho, gano poco, me lo gasto, no me alcanza. Y así vivimos la mayoría de la gente. Y así llegué yo. Y un día las malas decisiones que yo tomé con el dinero, que nos puede pasar a cualquiera, no es porque, pero es que Alicia estudió finanzas. No, ni siquiera importó eso. Me metí a ese círculo vicioso. Y un día las facturas llegaron. Porque tú sabes que si tomamos una mala decisión, te cae la facturita.
Entonces llegaron las facturas emocionales. Ya no tenía tiempo de comer bien y dormir bien porque tenía que trabajar mucho, porque tenía que ganar más para pagar las deudas. Ya no tenía tiempo de estar con mi familia y mi hijo chiquito de 4 años me decía, oye, pues ya a mí déjame con mi nani porque pues yo a tu casa nada más voy a ir a dormir. Imagínate. Y luego me llegaron las facturitas de que de repente se me olvidaba pagar las tarjetas y resulta que la cantidad que yo ya debía era impresionante. Y yo estaba descuidando mi salud. Ese día fue cuando dije, es que Alicia, ¿qué estás haciendo? ¿No se supone que estudiaste finanzas? No. ¿Por qué cometí errores financieros por lo mismo que tú y que yo? Porque es emocional. Nos dejamos llevar por las emociones. Ahí dije, tengo que parar y hacer Ahí es algo. donde priva ya el conocimiento. Exacto. Y tú hice un alto y solicité mi liquidación y mi renuncia. Y me salí de trabajar del banco y dije, yo tengo que hacerlo diferente. Y empecé a buscar otras formas de generar ingresos. Una de esas formas fue compartiendo educación financiera, porque yo decía, es que la gente tiene que saber que el conocimiento es el que te ayuda a tomar mejores decisiones, porque yo me lo sabía, pero no lo apliqué. Así de sencillo. Y ahí fue que empecé poco a poco a llevar educación financiera a donde yo sabía que se necesitaba, a las escuelas, a las universidades, a las asociaciones de emprendedores, a las asociaciones de mujeres que están iniciando por ahí negocios. Y cuando me di cuenta de que la información era lo que iba a ayudar a todas esas comunidades a prosperar, dije, esto es lo que quiero hacer. Pero yo no era maestra, yo no tenía preparación en la docencia. Yo había estudiado, es más, yo estaba en una oficinita con 4 pantallas tomando decisiones para el banco, no para mí. Pero después de vivirlo y de decir, si yo continuaba así iba a caer en un colapso financiero y mi familia también, fue que decidí hacer un cambio y decidí dedicarme a dar educación financiera. ¿Qué cuidado tener con los créditos que están ¡Cielos! expuestos a la orden del día? Bueno, primero hay que entender que los créditos no son malos, ¿eh? Las deudas no son malas. Yo tengo de todos clientes, Rosendo, el que me dice, no, yo de deuda no quiero saber, eso es malo, me dijeron en casa que eso es malo. Y hay otros que es del otro lado, ¿eh? No, Alice, a mí mi mamá me dijo que el que nada debe, nada tiene, que a bonitos facilitos hasta el ferrocarril. Entonces, ¿te fijas que son 2 puntos de vista diferentes? Atrevidos. Así es. Pero primero, las deudas no son malas, al contrario, son buenas. La deuda viene de la palabra apalancamiento, Rosendo. Debe servir una palanca de crecimiento. Nosotros usamos la deuda de ancla amarrada al cuello, que es distinto. La deuda sirve para crecer. Si ya has utilizado la deuda como ancla amarrada al cuello, hay que empezar a quitártela y hay mecanismos para ayudarte a quitártela. Pero paso 1, la deuda no es mala. Los créditos son buenos, son para ayudarte a crecer. Paso 2, hay que entender cuáles créditos son buenos, cuáles son malos. Si tú tomas un crédito para una casa, eso es bueno, es un patrimonio. Si tú tomas un crédito para un coche, también es bueno porque te ayuda a trasladarte. Si tú tomas un crédito para iniciar un negocio, también es bueno. Si tomas un crédito para hacer crecer tu negocio, es bueno. Entonces, ¿cuáles son los malos? Cuidar la tarjeta de crédito, los préstamos que te ofrecen por cualquier lado y luego nos hacen sentir como que, mira, me hablaron para darme crédito, ya soy importante y por eso lo tomas. Y lo necesitas, lo vas a utilizar para generar más dinero o patrimonio. No, entonces no lo tomes. Entonces no es malo, hay que saber cuáles son malos. Si me da por usar la tarjeta hasta para ir al súper, entonces después eso me va a convertir en una bola de nieve. Entonces lo primero es entender cuáles son buenos, cuáles son malos. Y luego es entender el crédito. El crédito implica algo muy importante llamado la tasa de interés, Rosendo. La tasa de interés es aquello que pagamos por el dinero. Pero hay veces que como ni me lo explican, oye Alice, es que me ofrecieron un crédito y se ve bueno. Y les digo, bueno, ¿por qué? Ah, porque la mensualidad va a ser chiquita. No, señor, esa no es la parte interesante del crédito. Usted me va a preguntar cuál es la tasa de interés y en cuánto tiempo te voy a pagar. Y ya cuando llegan, ya pregunté, la tasa de interés es del 30% anual y voy a pagar en 10 años. ¿Ya viste que no era tan bueno? Cuidado, te dijeron lo que quieres oír. Te dijeron, mira que el abonito es bien chiquito. Y tú dijiste, bueno, por ese abonito chiquito, claro que lo tomo. No, te faltó preguntar cosas. Entonces, si nosotros enseñamos a las personas a que preguntes lo correcto, vamos a saber elegir entre un buen crédito y un mal crédito. ¿En qué se debe invertir? ¿Cuáles son los nichos perfectos que ustedes han logrado advertir están para el mercado hondureño, que interesa, y si nos extendemos un poco, el mercado del Triángulo Norte, el mercado centroamericano, para dejar este espacio para el que arranque y luego si se presenta la oportunidad de ir a México,
a su país, y Estados Unidos pues ni cosa mejor. Bueno, primero nos vamos a ir a la parte básica. Cualquiera quiere que le digas en qué invertir, Rosendo. Me hablan cada día, maestra, ¿en qué invierto? Espérame. Hay una regla de 3 para los financieros. Número 1, ¿en qué tienes que invertir primero? En ti, porque tú eres el generador. Primero prepárate, invierte en ti. Ven a eventos como este para aprender sobre el ahorro. Oye, que yo no sé de emprender, ve a un curso, fíjate, métete al internet, por ahí hay muchas cosas que son gratuitas. Número 1, invierte en ti, en conocimiento, porque tú eres el generador principal. Número 2, Rosendo, invierte en lo que ya sabes hacer. Oye, Alice, yo ya tengo conocimiento en contabilidad, ya tengo conocimiento en cortar el pelo, especialízate. Aprende más sobre lo que ya sabes hacer. Y número 3, aprende sobre lo que necesita el mercado. Entonces, ¿te fijas? Antes de contestar en qué invertir, hay que hacer los 3. Invierte en ti, prepárate mejor, invierte en lo que ya sabes hacer, especialízate y luego, ahora sí, invierte en lo que ves que necesita el mercado. Ahora, ¿qué hay un boom? ¿Qué es este boom ahorita de los negocios? Ese boom es salud y bienestar. ¿Sí o no? Ahorita muchos nos estamos enfocando en comer más sano, hacer más ejercicio, cosas orgánicas, de repente la salud emocional, la salud mental. Ahorita la tendencia de los negocios está hacia salud y bienestar. Entonces hay que empezar a ver hacia afuera, a ver qué puedo hacer yo, porque ya me invertí, ya procuré prepararme en especializarme, ahora sí hay que voltear hacia afuera. ¿Qué puedo hacer yo? Ofrecer al mercado una diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Digo, a mí me encanta hablar con ejemplos porque son clientes que lo han hecho. De repente un cliente me dice, oye, es que donde yo vivo lo que se produce es mucho el plátano. Ah, ok, entonces pues yo no me puedo poner a vender plátano porque todos hacen lo mismo. ¿Ok? ¿Qué valor agregado le vas a dar? ¿Cómo lo vas a diferenciar? ¿Cómo le vas a hacer para que el cliente te elija a ti y no a ellos? Ah, es que le voy a dar un diferenciador. Yo no voy a vender ya nada más el plátano. Yo lo voy a vender ya en el licuado y adicionado con vitaminas o con avenita o con alguna otra cosa. Es decir, le voy a dar al mercado lo mismo, pero diferente. Eso es algo que tenemos que hacer, empezar a ver qué hace el mercado. Te voy a poner otro ejemplo. Una chica que me dice, maestra, es que yo hago gelatinas de leche muy buenas. Le digo, sí, pero ¿dónde está tu competencia? No, pues en la esquina venden otras gelatinas. ¿Qué diferenciador le vas a dar para seguir vendiendo gelatinas? Ah, pues ya sé, ahora voy a vender gelatinas para veganos. Mi leche es solamente leche de almendras. Ahora voy a vender gelatinas para diabéticos. Yo no utilizo azúcar, utilizo stevia, utilizo por ahí otras cosas, miel de agave. Entonces, el producto que parecía ser igual al otro ya no es igual. Y ahora ese producto especializado ya lo puedo ir a vender a los mercaditos orgánicos, a los lugares donde está la gente que no puede consumir azúcar, y ahí es donde puedes elevar el precio y tener mayor ganancia. Te fijas que no se trata de encontrar el hilo negro, Rosendo. Las personas somos consumistas. Entonces hay que voltear a ver cómo le hago para que lo que yo sé hacer, le doy un diferenciador, un valor agregado, lo acerco a donde está mi cliente objetivo y ahí encuentro un buen emprendimiento. Bueno, aquí hay un elemento que quiero obtener sus valoraciones porque al igual que Honduras, México lo ha experimentado en la lucha contra la delincuencia. Muchos tienen todo listo, entran al negocio y van bien, pero del lado estatal, porque estos ciudadanos, obvio que pagan impuestos e enriquecen la hacienda pública, se ven desprotegidos por la ola delictiva que está común para toda la región. Antisociales con el tema de la extorsión, que México lo ha vivido, que lo estamos experimentando aquí en el país, y como que falta ese elemento final del Estado para apoyo. ¿Cómo deberá manejarse a futuro para que esto no nos vaya espantando a estos ciudadanos emprendedores que son muchos de ellos población económicamente activa y que por las circunstancias que viven terminan en caravanas y muchos les llegan y ahí se quedan en México, y suerte para el que ingresa a los Estados Unidos, doctor? Así es. Bueno, primero tenemos que aceptar que vivimos con ello. No debería de ser, Rosendo. Me queda claro que ni Honduras ni México deberíamos de aceptar que vivimos esa situación. No debería de ser, porque nuestros gobernantes deberían de encargarse de la seguridad. Parte de lo que hace un gobierno es quitarte dinero en impuestos y los debe de utilizar correctamente. ¿Qué significa utilizar correctamente? En educación, en infraestructura, en salud,
en seguridad. Y ahí es donde decimos, ¿qué pasa? No se está utilizando. Bueno, entender que lo vivimos. Aquí hay una inversión sana y si es por vía de endeudamiento también es positiva. Exacto, exacto. Entonces tenemos que entender que vivimos con ella, con la inseguridad. Y hay que atacarla desde dos puntos de vista. Primero, hay que atacarla, obviamente, pidiéndole a nuestros gobernantes. Es bonito cuando llegan y nos ofrecen estar en el gobierno, pero hay que pedir a nuestros gobernantes que pongan especial atención en la seguridad. Entonces, claro que se los vamos a seguir pidiendo y la esperanza es que ellos hagan algo en la seguridad. Pero el otro frente desde donde se tiene que atacar es en la educación y la prevención. La mayoría de las veces esas personas que se dedican a la delincuencia es porque sienten que no tuvieron otra alternativa. A mí me ha tocado dar clases de finanzas en las cárceles, Rosendo. Es parte de lo que yo hago en México. Y no sabes lo triste que es escuchar a niños de 14 años que son delincuentes ya que te dicen, es que mis papás me dijeron que no había otra alternativa. Entonces, también los gobiernos le tienen que meter a la educación. También las familias tenemos que entender que no es bonito que los hijos estén escuchando solo la parte negativa, porque eso se les queda. Muy bien, la doctora Alicia Márquez con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos pausa, ya regresamos. Te voy a preguntar algo y me vas a dar la razón. En casa, ¿quién compra el champú que tú usas para bañarte? ¿Sí o no lo compra una mujer? A veces, ¿A veces? O se recurre a la compra en línea. Exacto, pero normalmente ¿quién hace la compra? Las mujeres. Seguimos al banquillo esta noche con la doctora Alicia Márquez. ¿Cómo define el concepto de éxito en un negocio? Porque hay muchas definiciones alrededor de que nos vaya bien en algo. Éxito en un negocio es que trascienda a pesar de las adversidades. Oye, Alice, pero éxito no es que venda bien, no señor, porque en cualquier negocio va a haber ciclicidades. Habrá temporadas que vendas bien, habrá temporadas que vendas no tan bien. Entonces el éxito no es que vendas, el éxito es que trasciendas, es decir, que se mantenga. Hay cifras muy bonitas, Rosendo, de emprendimiento. No es que hay ciertas localidades que son líderes en emprendurismo y se crean muchas empresas. Sí, que me hablen de la otra estadística, la que dice que de 10 emprendimientos que se crean, solamente 3 llegan a los 5 años. Entonces, el éxito no es que tú abras tu negocio y que venda bonito los primeros días, no, es que trascienda en el tiempo, es decir, que pueda mantenerse a pesar de las adversidades. ¿Y cómo es que un negocio puede mantenerse a través de las adversidades? Previniendo. En el segmento pasado hablábamos de la parte de la seguridad y decíamos que una parte le corresponde a los gobernantes y claro, la otra parte nos corresponde a nosotros. ¿Qué significa? Que sabemos que vivimos con inseguridad, entonces tenemos que prever ciertas cosas. Si tú crees necesario que tu pequeño emprendimiento tenga algún tipo de seguro, tiene que tenerlo. Si tú crees necesario que tengamos que estar cambiando el dinero de lado, recogerlo a tiempo, eso es bueno también. Yo te puedo poner el ejemplo de mi negocio. Yo tengo un pequeño negocio también de alimentos en Guadalajara y estamos conscientes de que cada hora tenemos que estar retirando el dinero de la caja y cada hora pasan y se lo llevan. Oye, pero es que eso es el costo. Sí, pero el costo es menor a arriesgarte a una parte de inseguridad a que lleguen y se lo lleven. Entonces, ese es algo importante, tenemos que prevenir. El éxito de un negocio es saber que van a venir adversidades, saber que voy a tener que lidiar con los reglamentos, voy a tener que lidiar con los impuestos, saber que tengo que lidiar con la inseguridad, saber que tengo que lidiar con la competencia, pero prepararme para que mi negocio brinque una y brinque la otra y brinque la otra. Eso se puede, pero previendo la situación y preparándote antes. Bueno, hay un escenario que está claro en este mundo de los negocios, es que hoy se pudo tener éxito, como me lo exponía, pero mañana se puede fracasar. Sí, claro. ¿Cómo recuperarnos? Porque nos fue mal en lo que pensamos que iba a tener éxito, maravilla. Hay dos formas. La primera se llama la previsión, es decir, cuando mi negocio, el que empecé, empieza a tener un poquito de utilidades, la mayoría de nosotros queremos gastarnos las utilidades. Es que ya generó mi negocio, déjame lo gasto. No, hay que siempre respaldar un cachito que se regresa al negocio. O tenemos una buena actividad en nuestro negocio que nos genera buenos dividendos y sin el estudio correspondiente de mercado de esta esquina queremos pasar a la otra y a la otra, acaparar. Pero ahí te va, esa pequeña cantidad que yo les decía que se quita de las utilidades, o sea, claro que son tuyas, pero una pequeña cantidad que se quita está destinada para
innovación, desarrollo y expansión. Eso significa que si yo quiero replicar mi negocio que está funcionando, no lo voy a ir a poner nomás porque sí. Innovación y desarrollo significa hacer un estudio de decir, oye, ¿dónde es el mejor lugar adecuado para replicarlo? Para que de verdad funcione. Esa es una. Y la otra es diversificación. Si yo sé que mi negocio está funcionando, pero también sé que ese segmento no va a durar mucho tiempo, entonces si yo empiezo a tener utilidades, empiezo a pensar en otro tipo de negocio. No tienes que tener uno siempre, se llama diversificación y tenemos que buscar hacia dónde nos podemos mover. Ejemplo, si en mi negocio de alimentos en Guadalajara yo sé que tengo uno de los insumos son los contenedores y son de unicel, pero yo ya sé que el unicel no va a durar mucho tiempo porque no es ecológico. Entonces yo ya sé que voy a necesitar otro. Entonces, ¿qué tal que otro de los negocios es que yo empiece a buscar unos contenedores que sean ecológicos y me convierto en mi propio vendedor? Y también ayudo a otros comercios de la zona a tener otro emprendimiento, pero ahora soy yo el proveedor de nuevos contenedores más ecológicos. Nos han trasladado, por lo menos para nuestro país, que las damas, que ustedes son mejores administradoras y como que ese tacto de ser madre les da un plus Sí, en el sí, manejo sí, de lo da. finanzas. ¿Son reales Sí, para usted, para los mexicanos este tipo de claro, comparativos también? claro. De Honduras, ¿qué ha logrado advertir en el conocimiento tomado en estas horas de estadía? Es igual. Te voy a preguntar algo y me vas a dar la razón. En casa, ¿quién compra el champú que tú usas para bañarte? ¿Sí o no lo compra una mujer? A veces A veces, o se recurre a la compra en línea. exacto. Pero normalmente, ¿quién hace la compra? Las mujeres. Las mujeres somos en gran económico porque la mayoría de las veces, no todas, somos las que tomamos las decisiones de en qué se va a comprar. Yo normalmente les digo, quienes tenemos mujer en casa, dígase porque tenemos mamá, hermana, porque tenemos esposa, como sea. Si ella decide comprar un jabón que huele a florecitas, usted va a andar oliendo a florecitas en el día. ¿Por qué? Porque alguien tomó la decisión. Eso quiere decir que la mayoría de las veces las mujeres estamos tomando decisiones de en qué se gasta el dinero. Eso nos hace tener ese expertise de los precios, ese expertise de los lugares, ese expertise de las necesidades. Ahora, eso no quiere decir que menospreciemos a los varones, al contrario, tenemos que aprovechar también los varones que ese conocimiento natural que tienen las mujeres. Por eso, de repente es un poquito más sencillo que ellas tengan ese feeling, esa información. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a ver otras cosas. Si tú le dices por ahí a algún varón, algunos van a saber, oye, dame el precio de la tortilla, del huevo, del jitomate. Pues algunos medio van a patinar y uno que otro te lo dirá. Pregúntaselo a una mujer. Las mujeres lo sabemos. Aunque yo me dedique a trabajar, yo sé cuánto cuesta la leche, yo sé cuánto cuesta el jitomate, porque yo lo necesito para hacer de comer a mis hijos. Entonces traigo en la cabeza los precios. Y te puedo decir en dónde sí y en dónde no, y en dónde está feo y en dónde… Ese expertise es el que hace que tengamos un poquito de mayor predisposición. No quiere decir que los varones no. Tenemos mayor predisposición a ello, pero hay que aprovecharlo. Me habló de un segmento que históricamente no recibe los beneficios como tal, salvo excepciones de la regla, y son los adultos mayores. Así es. Y vamos a irnos más abajo, personas que pasan los 50 años, que las experiencias en muchas de nuestras naciones es que ya no sirven y da pena Exacto. decirlo, pero ese es el concepto que incluso encontramos hasta para la contratación de un personal, porque ahí en los requisitos que le piden, no mayor de 50 años. Entonces, ¿cómo valernos también de esa experiencia? Porque son hombres y mujeres jugados en la vida. Así es. Y que pueden con su conocimiento hacer de emprendedores. De muchas cosas. De maravilla. De maravilla. Te voy a poner un ejemplo. Ya ves que a mí me gusta hablar con ejemplos. Tengo clientes en México que son adultos mayores que me dicen, ¿y yo en qué empiezo? Y a uno de ellos le dije, a ver, otra vez, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo sé tejer muy bonito. Y de hecho lo tengo que hacer para evitar mi artritis. Y le dije, ok, ¿qué te parece si vamos a intentar empezar algo ahora que viene la temporada navideña? Hazme algo que sea diferente. Y ella empieza a hacer bufandas y gorritos, pero diferentes, no es el normal, es uno que tiene forma del casquito del Chavo del Ocho, o sea,
cosas diferentes y empezó a venderlos en línea como regalitos para posadas y le está funcionando. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tenemos un adulto mayor en casa tenemos que ayudarle a que pueda desarrollar una actividad, o también los gobernantes, las asociaciones, tenemos que ver en dónde poner a ser activos estos adultos mayores. Ellos tienen muchas capacidades para muchas cosas que los jóvenes no la tenemos. Entonces tenemos que buscar cómo, porque una vez que logramos que ellos también empiecen a generar un poquito de actividad económica, también son consumistas. Y aquí hay un punto también van a moverlo. que es clave, y es que muchas instituciones del sistema financiero de Honduras ha creado también esos escenarios y esos espacios para poner recursos a su disposición y entren en el proceso. Pero ¿qué crees? Mucha gente, como no lo sabemos ni conocemos el proceso, no se acercan a tener esos apoyos, esos recursos. Entonces, primero hay que buscar también qué recursos hay, qué apoyos hay, qué lugares hay donde los capacitan, donde los apoyan, y hay que acercarse a tomarlos, porque mucha gente no lo conoce y no los toma, Rosenda. Y aquí sí es bueno pensar en un endeudamiento sano para claro, esos procesos. Claro que sí, es bueno, porque como te decía, el crédito nos abre puertas, el crédito es una palanca de crecimiento. Y como entrenadora corporativa, ya cerrando, doctor, y agradeciéndole su tiempo, ¿qué le dice a un ciudadano que perdió su empleo, pero tiene temor de poner recursos, si lo tiene disponible, en un emprendimiento porque hay temores y es obvio? Lo primero que te diría es, no tengas miedo de iniciar un emprendimiento, pero no lo empieces porque al compadre o al vecino le fue bien. Prepárate, busca hacer un plan de negocio, métete a internet a ver qué es un plan de negocio, identifica la necesidad de alguien, dónde está tu cliente que va a comprarte eso y dale a tu emprendimiento un valor agregado. Hazlo diferente a los demás y con eso tienes más posibilidades de tener éxito. Le agradezco, muy amable, doctora. Gracias a ustedes, gracias Rosendo por la oportunidad. La doctora Alicia Márquez, especialista en economía y finanzas, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.